Mi nombre es Flordeni Tucón Niño, estoy ingeniería industrial en la Universidad de Duitama, soy técnica en auxiliar administrativo y trabajo en la OPTS seccional Duitama. El curso de legislación laboral fue muy importante en mi proceso de aprendizaje, ya que por medio de él conoce las leyes y normas que tiene por objeto regularizar las actividades laborales, ya sean en lo respecto a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones del empleador. Con el trabajo colaborativo 1 adquirí conocimientos de las bases fundamentales de liquidar una nómina, que me parece muy importante para mi aprendizaje y desempeño laboral y profesional. Del curso de legislación laboral, según mi rol, me corresponde la unidad 1, el capítulo 1, que se trata de aspectos claves del derecho laboral y de la relación laboral empleador y trabajador, y el capítulo 2, obligaciones del trabajador. Capítulo 1, aspectos claves del derecho laboral y a la relación laboral empleador-trabajador. Este capítulo se estudia las fuentes del derecho y el impacto que éstas pueden tener en gestión integral del talento humano de las empresas en Colombia y la relación laboral en el empleador. Orígenes y fuentes del derecho laboral. En Colombia lo rige la Constitución Política de 1991, los tratados y los convenios internacionales suscritos por Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo. El derecho laboral se divide en dos áreas, las cuales son derecho laboral individual, que es el cual regula las relaciones entre el empleador y sus trabajadores, y el derecho laboral colectivo, que regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, ya sean sindicatos o no. Elementos fundamentales del derecho laboral: contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato del trabajo? Es un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona. Puede ser natural o jurídica, bajo continua subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración. Clases de contrato de trabajo según la forma. Puede ser el contrato verbal, en el cual hablan las dos personas, el empleador y el trabajador, y se ponen de acuerdo. Y el contrato escrito es el cual se escribe, es escrito y lleva según unas cláusulas. El contrato según la duración. El contrato según la duración hay tres clases, que es por el tiempo que dure la realización de la obra o labor, a término fijo o de duración indefinida. Jornada ordinario y la máxima legal. Es el tiempo que el trabajador está al servicio del empleador. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día, 48 a la semana, salvo las jornadas especiales de 6 horas diarias y 36 semanales. Se entiende por trabajo diurno y nocturno. Para todos los efectos laborales se califica como trabajo diurno el comprendido entre las 6 a.m. y las 22 horas, es decir, las 10 p.m., y como trabajo nocturno, el prestado entre las 22 horas, es decir, las 10 p.m., y las 6 de la mañana del día siguiente, es decir, las 6 a.m. ¿Qué son las horas extras? Es el trabajo que se desarrolla más allá de la jornada ordinaria o de la máxima legal. ¿Por qué consecuencias de suspensión del contrato de trabajo? Por mutuo acuerdo de las partes, por la muerte o inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona natural, por suspensión de actividades o clausura temporal de las empresas, por licencia o permiso temporal, por cumplimiento del servicio militar, por huelga declarada con pleno cumplimiento de las formalidades legales. El capítulo 2, obligaciones y prohibiciones del empleado y obligaciones del trabajador. Bueno, este capítulo se estudia sobre el impacto que el derecho laboral puede tener en situaciones como el acoso laboral, así como todo lo relacionado con el régimen prestacional colombiano y reglas que establece el sistema de seguridad social en salud a través del acceso de todos los ciudadanos a la pensión, a la salud y protección laboral ante riesgos laborales. Obligaciones y prohibiciones del empleador. Obligaciones: primero, dar al trabajador los instrumentos adecuados, materias primas y necesarias para sus actividades. Segundo, prestar a los trabajadores locales apropiaciones y elementos adecuados de apropiación contra accidentes y enfermedades profesionales. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidentes o de enfermedades. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Quinto,
tener respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Séptimo, dar al trabajador cuando lo solicite una certificación en que consiste el tiempo de servicio, labor y el salario devengado. Octavo, para el trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia. Noveno, cumplir el reglamento de mantener el orden, la moralidad y el respeto de las leyes. Las prohibiciones del empleador. Primero, respecto a los salarios pueden hacer deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Segundo, obligar al trabajador que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera. Tercero, aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo o por otro motivo que se refiera a las condiciones de este. Cuarto, limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Sexto, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Octavo, adoptar el sistema de listas negras para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que separan o sean separados del servicio. Noveno, autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que ofenda su dignidad. Obligaciones y prohibiciones del trabajador. Las obligaciones: primero, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador a sus representantes. Segundo, no comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tengan sobre su trabajo, especialmente que sea de naturaleza reservada. Tercero, conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados. Cuarto, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Quinto, decir al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Sexto, prestar la colaboración posible en casos de siniestros o de riesgo inminente que afecten a las personas de la empresa. Séptimo, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Prohibiciones del trabajador. Primero, sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo o materias primas. Segundo, presentar el trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas. Tercero, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. Cuarto, faltar al trabajo sin justificación alguna. Quinto, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo. Sexto, hacer colectas, rifas y suscripciones de cualquier índole en el lugar de trabajo. Séptimo, coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Octavo, usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. La seguridad social. Todo empleado se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos, los cuales el empleador debe afiliar a sus trabajadores en salud, pensiones, riesgos laborales, pago para fiscales que están el ICBF, el SENA y cajas de compensación familiar. El acoso laboral es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para su salud mental y física de la víctima, que con la descalificación, el aislamiento y la restricción de la comunicación como estrategia, y así, dado el caso, el trabajador víctima de acoso renuncia a su trabajo. El salario. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades: mínimo, integral, en dinero y en especie, o según la forma de pago por unidad de tiempo,
por hora, semana, quincena, etc. Pero respetando siempre el salario mínimo legal o le fija en los pactos convenientes colectivos o fallos arbitrarios. Existen dos tipos de remuneración en materia laboral, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador, y la extraordinaria implica los pagos adicionales como horas extras dominicales y recargos nocturnos. ¿Qué es el salario integral? El salario integral es una modalidad de remuneración incorporada en nuestra legislación a partir de la Ley 50 de 1990. Cuando el trabajador devengue un salario ordinario de más de 10 salarios mínimos legales mensuales, es válida la estipulación por escrito de un salario integral, que además del salario ordinario incluye el pago de todas las prestaciones sociales, recargos por trabajos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos, pagos en especie, subsidios e intereses, con excepción de las vacaciones cuyo derecho se conserva. De acuerdo con lo anterior, actualmente puede pactar salario integral los trabajadores que devengan 10 o más salarios mínimos legales mensuales. Auxilio de transporte. Todo trabajador que devenga mensualmente hasta 2 salarios mínimos tiene derecho a recibir, además de su salario, un valor adicional por concepto de auxilio de transporte. La cuantía la determina la legislación vigente. Para el año 2015, el auxilio de transporte es de 74.000 pesos. La nómina es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada una de las personas o trabajadores que presten el servicio en las empresas, ya sean devengados o descuentos en una relación laboral, deben percibir haberes. Sus procedimientos consisten en determinar el valor bruto devengado por cada trabajador, efectuar las deducciones, calcular el valor neto a pagar, preparar los cheques de pago y mantener un registro individual de lo devengado por cada empleado. Partes de la nómina. Se puede decir que la nómina se divide en 3 secciones: el devengado, las deducciones y las apropiaciones. Pues bien, el devengado corresponde a todos los conceptos por los que un empleado recibe una remuneración con el salario, las horas extras, comisiones, auxilio de transporte, recargos nocturnos, diurnos, etc. La sumatoria de esos valores conforman lo que se llama total devengado, que es la totalidad de los ingresos que recibe un empleado como remuneración por su trabajo. Bases para liquidar una nómina. En las bases estamos los aportes, el que le hace la empresa, el trabajador, y el total. Los aportes en salud, la empresa el 8.5%, el trabajador el 4%, total 12.5%. Fondo de pensiones, la empresa el 12%, el trabajador el 4%, para un total del 16%. Fondo solidario de pensional, el trabajador el 1%. ARL, según decreto, la mínima está en el 0.522%. Cajas de compensación familiar, la empresa en el 4%, el SENA por el 2% y el ICBF por el 3%. Fórmulas para liquidar una nómina. Cesantías, el salario mensual por días trabajados dividido en 360. Intereses sobre las cesantías por días trabajados por 0.12 dividido en 360. La prima de servicios, el salario mensual por días trabajados en el semestre dividido en 360 días. Vacaciones, el salario mensual básico por días trabajados dividido en 720. Hora extra diurna, el valor hora ordinaria por 1.25. Hora nocturna, el valor hora ordinaria por 1.35. Hora extra nocturna, valor hora ordinaria por 1.75. Hora ordinaria dominical o festiva, valor hora ordinaria por 1.75. Hora extra diurna dominical o festiva, valor ordinaria por 2. Hora extra nocturna dominical o festiva, valor ordinaria por 2.5. Las referencias bibliográficas de las cuales tomé fue de la unidad 1, legislación laboral en PDF, y de www.minitrabajo.go.co y GIFs animados. Muchas gracias por su atención.